Hermanos, Dios les bendiga, buenas tardes, bienvenidos una vez más a este tiempo del Señor. Dios les bendiga, sean todos bienvenidos una vez más a este tiempo y vamos a, hermano, iniciar una vez más con este tema de las obras de la carne. Vamos en el programa número 6, en la transmisión número 6 de estas obras de la carne, estos pecados, amén. Y vamos, hermano, a darle la honra y la gloria a nuestro Dios en esta tarde. Vamos a hacer una oración, también vamos a leer la escritura. Aquí está nuestro hermano Miguel. Hermano Miguel, Dios te bendiga, un saludo. Gracias, hermano. ¿Cómo están? Dios les bendiga a todos. Buenas noches. Estamos una vez más aquí reunidos para glorificar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias porque nos da un día más de vida y porque además podemos hoy reunirnos para hablar de su preciosa palabra, porque después de lo que éramos, somos indignos de portar la palabra de Dios, y es hermoso ser embajadores, dice la palabra de Dios. Somos embajadores del reino de los cielos aquí en la tierra, y es hermoso porque es algo que no merecemos y que muy pocos valoran. No tomemos las cosas de Dios en poco, y veamos a Dios como nuestro Padre, pero también con respeto, y honrémoslo dándole la honra, como buscando el temor de Dios, la santidad, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y por eso hoy estamos aquí nada más gracias a Él, por su amor, su misericordia. Amén, gloria a Dios. Amén, hermanos, qué bueno que están en ese tiempo. Vamos a entrar rápidamente porque sí, hay veces que nos extendemos más porque es necesario, hermanos. Acuérdense que es bonito, hermoso, hermano, poder desglosar, hermano, la palabra de Dios, poder escudriñarla, poder profundizarla, amén. Pero, hermano, también queremos decirles, hermano, que el Señor Jesucristo viene pronto por su iglesia. Él está pronto de venir, amén. Así que preparémonos, vivamos conforme a su palabra, vivamos en amor a cada uno de nosotros, amén. Vamos a leer la palabra de Dios, vamos a hacer una oración. Yo invito a mi hermano Miguel que haga la oración en esta tarde. Gracias, hermano. Y vamos a orar, amén. Así es, Padre, hoy ponemos en tus manos este tiempo. Primero que nada, humillándonos delante de ti, reconociendo que Jesús y Miguel no somos nada ni nadie, y te damos las gracias porque hoy podemos estar aquí, Señor. Le damos gracias al Padre Altísimo por su precioso Espíritu Santo, en el nombre del Señor Jesucristo. Le damos gracias, Señor, porque hoy nos acompañan aquí nuestras hermanas. Señor, bendice la vida de Maribel, Señor, de Marcela, sus familias, de mi suegra, Señor. Padre, hoy te damos gracias, Señor. Ponemos en tus manos este tiempo. Te rogamos por cada una de las personas, Padre, hermanos, hermanas, que miren este video, Señor, esta transmisión, Señor. Que tu Espíritu Santo se mueva en sus vidas y en nuestras vidas. Padre, usa nuestra boca, que no sea nuestro entendimiento, nuestra carnalidad, Señor. Echamos fuera toda obra de la carne y reprendemos todo espíritu inmundo, toda obra de las tinieblas, Señor, para que hoy solamente te glorifiques tú, Padre. Nos hacemos un lado, Jesús y Miguel, Señor, para que seas tú haciendo la obra de tus manos, Señor. Oramos por cada persona que vea esta transmisión más adelante y ahora, Señor. Glorifícate en sus vidas, Padre. Te damos gracias. Ponemos en tus manos este tiempo, las obras de la carne, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Aleluya, amén, amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a dar inicio a ese tiempo. Vamos al libro de Gálatas, capítulo 5. Vamos a leerlo una vez más del 16 al 20, amén. Y vamos a darle inicio, hermano. Nuestro hermano Miguel va a estar empezando a tomar ese tema, a esta obra de la carne, el capítulo número 6. Vamos a ver lo que son las contiendas y las disensiones, amén. Dice la palabra de Dios, así se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Amén, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas y disensiones. Amén.
Hasta ahí vamos a ir viendo, vamos a ver qué son las contiendas y qué son las disensiones. Amén. Dios te bendiga, hermano, bienvenido, y no te olvides compartir esta transmisión en esta tarde. Amén. Dios te bendiga. Amén. Bueno, en otra versión de la Biblia, de la palabra de Dios, la que me gusta mucho porque es un lenguaje más actual, habla más coloquial. En la Reina Valera dice contiendas y disensiones. La Biblia que usan los católicos, que ya hemos mencionado antes, que es Biblia con libros deuterocanónicos, dice causan rivalidades, divisiones y partidismos. Bueno, pues vamos a ver el primer tema, que es contiendas o rivalidades. Diccionario de la lengua española o de la lengua académica, o bueno, como lo podamos interpretar, quiere decir contiendas o rivalidades, dice lucha, enfrentamiento o discusión. Lucha, enfrentamiento o discusión. Ese es el diccionario de la lengua española. Pero ¿qué nos dice la Biblia de esto? La Biblia profundiza un diccionario bíblico con las traducciones del griego, que quiere decir disputa, pelea, riña, debate. El término procede del verbo contender, batallar, altercar, lidiar. Entonces podemos ver que la contienda es una serie de obras de la carne, hermano, que te llevan a todo. Y por supuesto que esto causa peleas, ¿no? Divisiones, celos, y esto de contiendas encierra muchas se deriva de muchas formas, ¿no? Es una competición, una disputa, es una lucha contra otra persona o contra varias personas. Es debido a la enemistad. Es una palabra hebrea que se traduce en agitar o excitarse. O sea que lleva a un significado tremendo, muy extenso, lo que es contienda. Y la Biblia nos habla vamos a ir al Salmo. Rápido, Salmo 18. Salmo 18, capítulo 18, versículo 43. Amén. Hermano, ¿lo tienes, por favor? Dice la palabra de Dios, Salmo 18, 43, dice: me has librado de las contiendas del pueblo, me has hecho cabeza de las naciones, pueblo que yo no conocía, me sirvió. Ahora vamos a Proverbios 13, 10. Aquí mi hermano me va a ayudar a leer. Dice Proverbios 13:10: ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Bueno, yo quiero partir de ahí, porque en Proverbios nos dice que la soberbia. Amén. ¿Sí? Entonces podemos ver nosotros, podemos darnos cuenta que una persona que compite, que disputa, que compite, que es una competencia pero insana, o una competición que lleva a una disputa, a una lucha, a una pelea, a una riña, a un debate, aun cuando discuten, por ejemplo, con los papás, o la persona con su jefe, o los discípulos con los pastores, pero que llegan a la contienda, ¿sí? Una persona que no obedece la palabra de Dios y que hace todo esto como debatir, pero estamos hablando de riña, porque hay debates sanos con la palabra de Dios, que dice la Escritura, que en Timoteo, que toda palabra es inspirada por Dios, útil para instruir, para corregir, para redarguir en justicia.
sino para contender. Por eso estamos estudiando toda esta definición, que es un tema muy extenso, muy profundo, los significados que nos llevan al debate, pero a la pelea, a la enemistad, a la lucha, a la riña, a lidiar, al altercar. Y toda persona que hace todo esto, como yo estaba mencionando, incluso en el trabajo, esos que pelean, que discuten con el jefe o con los compañeros, en las escuelas con los maestros, los hijos con los padres, padres contra hijos, y más aún con la escritura, dice Proverbios 13:10, ciertamente la soberbia concebirá contienda. Entonces, partimos de ahí. Toda persona que causa contiendas es una persona soberbia, altiva y arrogante, hermano. Así es, hermanos. Miren que nos lleva la palabra de Dios a mirar la profundidad de dónde provienen las contiendas. Primeramente sabemos que, como dice Gálatas, viene de la carne, ¿no? Pero ya en Proverbios ya vemos que una persona de más carnal que contiende en la carne es soberbia. Amén. Es una persona soberbia. Pero también, hermano, la palabra de Dios, yo quiero también compartirte esto, que en 2 de Timoteo, hermano, de 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 14, vemos que es malo, hermano, contender carnalmente. Es malo. O sea, es algo, hermano, que Timoteo, que Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 2, versículo 14, dice Pablo a Timoteo, recuérdales esto, exhortándoles. ¿Qué es exhortar? Una vez más, hermano, es aclararles, es decirles, es invitarles, es volver a recordarles. Exhórtales, dice, delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras. Escucha, hermano, sobre palabras. Recuérdales, invítanos a que no contiendan sobre palabras. ¿Por qué? Para nada aprovechan. Lo cual para nada aprovecha. Hermano, mira, y esto una persona carnal, una persona soberbia, que contiende, hermano, en la carne por algo, por disputa por algo, alterca. Hermano, es una persona, hermano, que no entiende, hermano, que para nada aprovecha. O sea, las cuestiones, hermano, cosas que él pueda altercar, hermano, batallar, hermano, para nada aprovecha, dice, sino que es para perdición de los oyentes. Solamente, hermano, eso. ¿Por qué el Señor nos lleva a esto? Tú y yo que conocemos de la palabra de Dios. Una vez más recordamos, el mundo, hermano, vive en pleitos, vive en batallas, vive en celos, vive en iras, en contiendas, hermano, en disensiones, vive en todas estas cosas, hermano. Pero la palabra, hermano, está hablando a nosotros que creemos en el Señor Jesucristo, que queremos perfeccionar más la santidad, que andamos, hermano, en el temor de Dios. Hermano, solamente las contiendas, hermano, las batallas, el altercado, hermano y hermana, para nada aprovecha, sino que es perdición para los que oyen. O sea, tú, hermano, puedes contender de palabras acerca de un tema con una persona y estar ahí, hermano, te vuelves una persona soberbia, entras en la carne y a fuerzas quieres que él te entienda, a fuerzas quieres que él comprenda. No va a ser así, hermano. La obra no la hacemos ni tú ni yo, la obra la hace el Espíritu Santo. Así que la palabra de Dios no es para contender. Pero, hermano, mira, yo quiero también decirte que en el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 24, refuerza esto que vemos aquí en Timoteo, que es que las contiendas, hermano, el contender sobre palabras, hermano, para nada aprovecha, pero es perdición para los que oyen. Dice Romanos capítulo 2, versículo 24, que el nombre de Dios es blasfemado. Dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles, dice, por causa de vosotros. ¿Por qué, hermano? Porque aquí en Romanos
estaban contendiendo por una cosa, hermano, que no tenía sentido. Alguien que es carnal, alguien, hermano, que vive en la carne, alguien que es soberbio, alguien que es arrogante, hermano, no va a entender esto y siempre va a querer estar contendiendo por cualquier cosa, por cualquier tema, o por cualquier cosa que tú digas, o por cualquier cosa que no le parezca, siempre va a querer, pero nada, para nada aprovecha. Una de esas cosas que tenemos que ver, para nada aprovecha, pero, hermano, también es perdición para los oyentes. Y dice Romanos que porque está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Amén. Amén, hermano. Sí, el proverbio, así es, dice Proverbios 15:18, el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Sabemos que ahora ya vimos que el hombre soberbio, la mujer soberbia, contiende, y el iracundo. O sea, podemos ver cómo son pecados que envuelven, están todos en un círculo, ¿no? ¿Por qué? Porque son pleitos, riñas, y las contiendas siempre es estar, como dicen, contencioso, ¿no? O sea, una persona que se la vive para todo, hasta incluso habla de iracundo, es enojado, ¿no? Todo el tiempo como amargado de espíritu. Y vamos a ver qué dice Filipenses, el Nuevo Testamento. Ese es el Antiguo. El Nuevo Testamento dice Filipenses 2, capítulo 2, versículo 3. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Nada hagáis por contiendas o vanagloria. ¿Qué es la vanagloria? La soberbia, la arrogancia, el ego elevado, y antes bien con humildad. Entonces, ¿cómo contrarrestas la soberbia? Con humildad. Amén. ¿Cómo sabes que eres soberbio? Porque está aquí la definición. Te peleas, te gusta contender, estás iracundo, estás enojado todo el tiempo, irritado. Ya vimos aquí riñas, rencillas, disputas, competición, lucha contra otra persona debido a una enemistad. O sea, ya vimos las otras obras de la carne y vimos cómo va el pecado en aumento y cómo las obras de la carne te llevan a todo esto. Y vamos a ver un poquito más adelante en Filipenses 2:14, dice la palabra de Dios, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Podemos ver aquí que el apóstol Pablo, claro, la Biblia es para todos, no hay excepción de personas. Si tú no conoces de Dios, si tú no conoces la palabra de Dios, aquí te estamos diciendo lo que Dios nos pide que hagamos. Y para la iglesia, aquí Pablo le está hablando a la iglesia, porque también en la iglesia hay mucha división, mucha contienda, está llena la iglesia de esas situaciones. Dice el versículo 3, nada hagáis por contiendas o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. O sea que Dios nos pide que seamos humildes para evitar las contiendas. ¿Por qué? Porque cuando tú siempre ves a los demás como más que tú, hermano, y no, esto quiere decir que tú te veas inferior o que tengas complejo de inferioridad o que te menosprecies tú mismo. No, simplemente que mantengas un perfil bajo. Si Dios te quiere usar, te va a usar. Si Dios te quiere bendecir económicamente, lo va a hacer. Pero nunca busques sobresalir a los demás. En el mundo te dan clases de cursos, capacitaciones, diplomados de liderazgo, y en las iglesias también ya, ¿no? De los superlíderes y superapóstoles, ¿no? Pero en el mundo también, en el mundo es normal que tú te digan, sabes que eres un triunfador y que mentalidad de éxito y todo, pero ¿qué pasa ahí? Cuando las cosas no se dan como uno quiere, cuando las cosas no son como tú quieres y que no logras tener ese éxito.
te frustras, igual en la iglesia, en las cosas de Dios. Por eso dice la palabra de Dios en el versículo 14 de Filipenses 2, hacer todo sin murmuraciones y contiendas. La murmuración es quejarte, es hablar de los demás, y eso acarrea contienda. Entonces, fíjense nada más la raíz de todo esto. ¿Por qué fue el enemigo destituido del reino de los cielos? ¿Por qué? Porque se enalteció, lo dice en Ezequiel, él se enalteció, él quiso ser como Dios. ¿Por qué? Por su altivez, por su soberbia, por su arrogancia, por orgullo. Amén. Y ahí empieza, es el origen de los deseos de la carne. Todo es por soberbia, por desobediencia, porque la soberbia detrae el pecado. El primer pecado en el universo fue la rebelión de Satanás contra Dios. Entonces es rebeldía, y de ahí se vienen todos los pecados que hemos estado viendo, las obras de la carne, hermano Jesús. Así es, hermanos, miren, y vemos, y vamos a enfatizar esto de las contiendas, hermanos. Vamos a enfatizar, es contender, es batallar, altercar, lidiar, hermano, es como una competencia en algo. Es la contienda. Pero mira, encontramos en Judas capítulo 1, versículo 3, que Judas está, hermano, dice Judas capítulo 1, Judas está un libro antes del Apocalipsis. Si puedes ir allá rápidamente, amén. Ve a Judas capítulo 1, solamente tiene una página, amén. Y dice, mira lo que dice. Si vemos, hermano, que la contienda es contender, es batallar, altercar, mira lo que dice Judas. Amados, por la gracia, dice, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, dice, me ha sido necesario escribirlos exhortándoos. Una vez más vemos que dice que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Si, hermano, contender es lidiar, altercar, batallar, es competencia en algo, Judas nos está hablando, y tú puedes decir, mira, entonces la Biblia se contradice. No se contradice, hermano, porque los carnales ya vimos cómo lo hacen, y ahorita lo vamos a ver más a fondo. La gente carnal, los hombres carnales, que supuestamente, cuando hablamos de una persona carnal, estamos supuestamente que conoce de la Biblia, pero que no anda conforme al Espíritu, sino conforme a su pensamiento, conforme a su razonamiento, dice Pablo, animal, irracional, conforme a sus pensamientos humanos, conforme a sus pensamientos de hombre. Pero dice Judas, dice, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez más dada a los santos. Mira, si la palabra de Dios no es para contender, entonces ¿cómo un espiritual contiende? ¿Cómo un espiritual, hermano, pelea, lucha por la fe? Es muy fácil, hermano, muy fácil. Efesios capítulo 6, del versículo 11 en adelante, te habla de la armadura de la fe. Te dice, hermano, que te vistas del yelmo de la salvación, que te pongas la coraza de justicia, que te cases, hermano, los pies con el apresto del evangelio, que te ciñas, hermano, con el cinturón de la verdad, hermano, que te pongas la coraza de la justicia, el yelmo de la salvación, y que sobre todo, hermano, tomes la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero ¿sabes cómo lo dice? Que todo eso lo tomes en la oración. Como un espiritual, hermano, contiende por la fe, es doblar las rodillas, hermano, por cualquier cosa, cualquier problema, cualquier situación, hermano, cualquier adversidad, o que se levanta el enemigo, usa un hombre, una mujer en contra de tu vida, hermano. ¿Cómo la iglesia de Cristo contiende por la fe? No lo hace a golpes, no lo hace a cachetadas, no lo hace con blasfemias, no lo hace con groserías, hermano, no lo hace de esa manera, no lo hace subiendo publicaciones y tirando ahí todo
la pus que trae en su corazón, hablando cosas que no tiene que decir, hermano, o compartiendo cosas que no tiene que compartir. No, hermano, el contender por la fe, alguien espiritual, hermano, lo lleva en oración. Va a Dios principalmente, pone su causa. Recordamos, hermano, la situación que tenía esta mujer que iba con el juez injusto. Esta persona, hermano, esta mujer, hermano, esta viuda dice que iba continuamente al juez injusto. Y que el juez injusto, hermano, viendo que esta mujer iba a cada momento, dijo: le voy a hacer justicia, no vaya a hacer que me agote la paciencia. Pero dice la palabra de Dios que así tú y yo tenemos que ser con el Señor. Cualquier cosa, hermano, cualquier contienda que tengas con alguien, o acerca de la fe, hermano, de la palabra de Dios, es en la oración. No se puede de otra manera. La palabra de Dios, hermano, no te habla de que tienes que faltarle al respeto a alguien, no. Siempre, hermano, y siempre habrá la verdad. Si Dios, hermano, te pone en tus labios, te pone, hermano, en tu corazón decir la verdad, hablar la verdad, solamente la palabra de Dios, hazlo. Porque eso es lo que estamos haciendo en este lugar, hermano. Estamos predicándote la palabra de Dios. Estamos hablándote de estos temas que a lo mejor en la iglesia que te congregabas nunca los escuchaste y nunca los vas a escuchar. ¿Por qué? Porque son cosas, hermano, que descubren muchas cosas en uno mismo. Cuando está hablando, hermano, la gente que te conoce, ve si verdaderamente eres quién es esa persona que está hablando de ese tema. La gente te conoce, tu esposa te conoce, tu familia te conoce y saben verdaderamente si estás hablando la verdad o no estás hablando la verdad. Y el mismo Espíritu, hermano, te empieza ahí, hermano, a exhortar cuando tú hablas la palabra de Dios. Así que vemos que en Judas, hermano, dice que contendamos ardientemente por la fe, pero no es, hermano, como los que contienden carnalmente. Amén, hermano Miguel. Sí, claro, y bueno, parte de eso lo dice en Timoteo 2:8, en 1 Timoteo 2:8, que dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contiendas. Eso es como decía mi hermano, que lo llevan en oración. Estamos hablando ya en las cosas del Espíritu, sí, que los hombres oren en todo lugar primero que nada. Es un mandato, sí, levantando manos santas sin ira ni contienda, sin pecado, porque si no nuestras oraciones no son escuchadas si andamos en pecado. Entonces aquí nos va hablando la palabra de Dios y el Espíritu nos guía a estar en las cosas del Espíritu, para no estar en obras de la carne. Gálatas 5:16, digo, puedes andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, hermano. Y bueno, ¿algún comentario más de las contiendas? Sí, hermano, mira, vemos que las contiendas, hermano, Pablo, volvemos a Timoteo capítulo 2, versículo 14. Lo que pasa que este capítulo, hermano, léelo por favor. Yo te invito a que lo leas en tu casa, léelo todo. Voy a ver algunos versículos, pero mira, Pablo le dice, hermano, a Timoteo, aparte, hermano, de que las contiendas, hermano, para nada aprovechan, sino que son para perdición a los que oyen, hermano, dice Pablo, dice en el versículo, del versículo 15 al 19, dice en el versículo 16, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Hermano, cuando tú estás en un altercado, en una contienda, hermano, en una contención, en el lidiar, en el altercar por palabras, hermano, ¿sabes a dónde te conducen? A la impiedad. Te llevan a ser igual que la persona. Caes en el mismo hoyo que está ese ciego. Caes en la misma, hermano, en la misma terquedad. Amén. Y en el versículo 7 dice, y su palabra carcomerá como gangrena. Los proverbios dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. De los proverbios nos enseña, hermano, que estar contendiendo, hermano, en vanas palabrerías, dice que, hermano, que su palabra carcome como gangrena. Amén. El versículo 18 de 2 de Timoteo capítulo 2 dice, trastornan la fe de algunos. Vamos a leerlo. Versículo 18 dice,
Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 18. Dice que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó. Eran Himeneo y Fileto. Ellos esto decían. Dice, y trastornan la fe de algunos. O sea que alguien, hermano, que contiende, vamos otra vez, hermano, en palabrerías, en cosas, hermano, aunque sean cuestiones bíblicas, están ahí altercando por cosas, hermano, y otra vez, hermano. A muchos de los que oyen o a ti mismo te puede desviar de la fe. Si tu fe no está cimentada, claro, porque si tu fe está cimentada, no hay nadie, hermano, que te pueda desviar de la fe, amén. El versículo 19 dice, apártese, da un consejo, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Es el consejo, hermano, que nos da Pablo, le da a Timoteo, que nos apartemos de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo, que nos apartemos de esas cuestiones necias, hermano, que para nada aprovechan, una vez más lo digo. Las cuestiones necias, hermano, e insensatas engendran contiendas. ¿Desde dónde viene esto, hermano? Cuando tú estás, hermano, altercando, cuando tú estás contendiendo, hermano, en cuestiones necias e insensatas, te llevan a la contienda. Es un ciclo, hermano, en el cual tú no puedes salir. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 23 dice, hermano, dice, vamos a leerlo. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Amén. El espiritual, hermano, y nos aconseja, ahí en el capítulo 2, en el versículo 24, 25, 26, nos aconseja cómo debe de ser el siervo espiritual. Dice el versículo 24, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso. O sea que alguien que es contencioso no es un siervo del Señor, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Características, hermano, que no todos podemos tener, no todos, hermano, tenemos. Sí las podemos llegar a obtener, hermano, si andamos en el Espíritu, como dice Gálatas, dice, versículo 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Versículo 26, y escapen del lazo del diablo, en el que están cautivos a voluntad de él. Así que, hermano, ahí está el libro de Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 2, habla, hermano, de las contiendas, habla de todos estos temas que estamos viendo, hermano, y nos aconseja que no nos metamos en eso, hermano. ¿Por qué? Porque te llevan más y más a la impiedad, porque engendran en ti, hermano, esas cuestiones, esas cosas, hermano, y carcomen como gangrena, todo eso. Todas esas palabrerías carcomen como gangrena, y muchos son desviados de la fe, amén. Sí, dice el versículo 23, pero desecha las cuestiones necias, amén. Te vuelves necio también. Amén. E insensatas. Dice la palabra de Dios en Proverbios 1:7, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Solo los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén. No seas soberbio, no seas necio, no seas insensato. Amén. Deja todo eso y busca las cosas de Dios. Vamos a hablar el segundo tema, que es disensiones. Amén. Que quiere decir, que también en la versión de Dios habla hoy, dice divisiones y partidismo. Vamos a ver algo bien importante, algo muy importante, que así te lo voy a poner textual. El Señor Jesucristo vino a traer disensión. Amén, así es. Y dices, caray, ¿cómo es posible? Ahorita te vamos a decir por qué. Amén. Dice el diccionario de la lengua española, la definición de disensión es desacuerdo, oposición entre varias personas en los pareceres o en los propósitos. Y bueno, la palabra de Dios, en la palabra de Dios, el diccionario que traduce las palabras de la Biblia, quiere decir que se refiere a aquello que lleva oposición o contrariedad de varias personas, con los pensamientos o propósitos de otras personas. Esta palabra aparece varias veces en la Biblia. Por ejemplo, cuando tú llegas a Cristo, cuando tú estás buscando de Dios,
de una manera sana, genuina, de corazón y estás arrepentido, tú puedes ver que en tu casa yo lo viví personalmente con gente, amistades que se oponían y era por una diferencia y de pensamientos, y las personas en este caso le traía contrariedad, oposición. ¿Pero por qué? Vamos a ver en Mateo 10:35. Dice la palabra de Dios, Mateo 10:35. El Señor Jesucristo dijo esto, Señor Jesús: porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Pero el 34, un poquito antes, dice: no penséis que he venido a traer paz a la tierra. Amén. No he venido para traer paz, lo vuelve a repetir, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y a los enemigos del hombre serán los de su casa. Y tú vas a decir, bueno, ¿cómo es eso, no? Que Jesús vino a traer guerra y lucha. Pues si es Dios, ¿no? Era santo y todo. Pues sí, ve lo que le hicieron a él. ¿Por qué? Por predicar la verdad. Esto es lo que trae contienda, lo que estamos viendo, disensión. Disensión porque la gente en las mismas iglesias no van a estar de acuerdo a lo que tú predicas si predicas la verdad, que la verdad es Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Cuando tú predicas la palabra de Dios, la verdad, y caminas en santidad, en el temor de Dios, vas a ocasionar disensión. Amén. Por eso matrimonios se separan cuando él o ella son cristianos, por eso hay división, por eso el hombre o la mujer empieza a buscar la santidad, el temor de Dios, y el esposo se enoja, se mete en la carne o viceversa, ¿sí? Porque uno de los dos es alcanzado y empieza a haber disensión contra los hijos contra la mamá. Suele suceder mucho que la mamá es la que el Señor de alguna manera en las familias es la que a veces el Señor alcanza primero, no sabemos por qué, se da mucho, y mi mamá, y que está metida en la iglesia, y que ya no la aguanto porque todo el día trae la Biblia, y que pues ya está ayunando, y que ya está orando, ya mi mamá se está volviendo loca, ya lee la Biblia, es una religiosa, es una fanática, y empiezan a haber disensiones. Y eso es lo que ocasiona la palabra de Dios. Pero porque empieza a entrar el espíritu y empieza a salir las tinieblas y las obras de la carne. Entonces Dios hace esto y empieza a salir todo el pecado que hay en una casa, incluyendo si el hijo es alcanzado o la hija, también los papás contra él, se vuelven contra ellos, no los dejan ir a las reuniones de jóvenes, no dejan ir a la iglesia, y los amigos empiezan a decirles como a hacerles bullying. Entonces todo esto empieza a traer una revolución, que es una disensión. ¿Por qué? Por la locura de la predicación, por vivir la vida santa de Jesús. Eso le pasó a nuestro Señor Jesús, y por eso lo crucificaron, porque causó disensión entre todos, y eso mismo pasa en las iglesias, hermano Jesús. Así es, hermanos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que no hay comunión la luz con las tinieblas. El Señor nos ha traído de las tinieblas a su luz admirable. El Señor nos ha abierto los ojos. Al borracho ya Dios lo cambia, Dios lo transforma. Ahora no escucha su música para borrachos, esos que traen melancolía. Ahora pone una predicación, ahora pone cánticos espirituales, y eso le molesta al carnal.
A la carne, hermano, no le gusta la predicación. A la carne le gusta, hermano, que esté escuchando reggaetón, salsa, cumbia, aunque sea cristiana. A eso es la carne. A la carne le gusta toda esa basura. Al espíritu, hermano, le gusta escuchar cánticos espirituales, salmos, hermano, la palabra de Dios. Todo el tiempo quieres estar escuchando, hermano. Por eso el Señor Jesucristo habla en Mateo, hermano, que Él vino a traer, hermano, disensión. Él vino a poner a la nuera contra la suegra, al padre contra el hijo. ¿Por qué? Porque Dios toma de uno, aquel que le hace caso de su hogar, lo toma, hermano, lo transforma, lo cambia. Y ¿sabes qué, hermano? Hay gente que dice, prefiero que siga borracho a que cambie de religión. Hay gente, hermano, hay mujeres que son golpeadas por sus maridos borrachos. Imagínate, yo escuché un testimonio apenas. Había una mujer, hermano, que era golpeada por su marido. Todo el barrio lo conocía, hasta el perro le tenía miedo. Llegaba, golpeaba a la mamá, golpeaba a los hijos, borracho, sin dinero, hermano. Pero llega Cristo a su vida, es transformado, es cambiado. Ese hermano es lleno de la presencia de Dios, hermano. Ahora ya no golpea a su mujer, ahora va al culto, va a los servicios. Y ahora la mujer, hermano, se enoja y le dice, prefiero que seas borracho a que cambies de religión. Imagínate hasta dónde llega. Y es algo, hermano, que la carne no lo entiende, no lo comprende. Un carnal, una mente, hermano, carnal, como te digo, una mente animal, irracional, no comprende las cosas de la palabra de Dios, porque hay muchas cosas, hermano, que te hablamos nosotros que no las comprendíamos porque la luz de Cristo no resplandecía, pero ahora que oramos, ahora que vamos a la Biblia, ahora que escuchamos consejos, predicaciones, hermano, ahora que buscamos al Señor en nuestra intimidad, le pedimos a Dios sabiduría, comprendemos muchas cosas que te hablamos que antes ni siquiera nosotros comprendíamos. Pero no es porque nosotros sepamos, sino es porque el Espíritu de Dios está en la persona. Cuando el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo está en alguien, hermano, todo esto cambia, todo esto es transformado. Hermano, mira, la definición bíblica ya te la compartió mi hermano Miguel. Se refiere a aquello que lleva a la oposición, o contrariedad de varias personas con los pensamientos o propósitos de otra persona. A la oposición, hermano, sea pensamientos o propósitos. Alguien quiere hacer algo, hay algo oposición. Alguien piensa algo, hay oposición, hermano. Pero cuando es de la carne, Pablo, una vez más, hermano, en 1 Corintios capítulo 3, versículo 3, hermano, dice: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Una persona, hermano, carnal, una persona, hermano, que anda con celos, hermano, con disensiones, con contiendas, hermano, es una persona que anda natural, que no ha tenido un nacimiento de nuevo. 1 Corintios capítulo 3, versículo 3 lo dice. Y corríjame si no estoy bien en la cita, amén. Por ahí si alguna vez nos equivocamos de cita, por favor, hermanos, como a veces estamos anotando y no nos damos cuenta que anotamos mal la cita o decimos otro número por otro número, hermano, pero vamos a ser claros, amén. Pablo le dice a los corintios, hermano, que son hombres, son como hombres que no ha nacido de nuevo. Aquel hermano que anda en disensiones, hermano, es un hombre natural, es un hombre carnal, no ha nacido de nuevo, hermano. Cristo no habita, el Espíritu Santo no está. Gálatas empieza a decirlo, y digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis, hermano, a la carne, ¿no? Y manifiestas son las obras de la carne, amén. Hermano Miguel. Sí, así es. Quiero leer también una escritura en Hechos 23:7. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. O sea, una disensión causa división. Amén. Pero ¿por qué decimos esto o leo esta escritura?
aquí el apóstol Pablo estaba predicándoles, le estaba predicando a la asamblea, a los fariseos y a los saduceos. Recordamos unos versículos antes que el sumo sacerdote le mandó a golpear en la boca, en el versículo 2. Pero fíjense lo tremendo que era Pablo. O sea, como vimos temas anteriores que también va de la mano, vamos enumerándolos, que llegó al celo santo, a la ira santa, porque le dice en el versículo 3, entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Dice, ¿estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Porque en el versículo dice que el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpearan en la boca. Bueno, hago este comentario, es prudente, es importante porque pues Pablo estaba predicando a Jesucristo. ¿Qué le hicieron a nuestro Señor Jesucristo? A Jesús también lo golpearon. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué es todo esto? Por la disensión, por la predicación de la palabra de Dios. Entonces, también Pablo aquí le dijo sus verdades y no pecó, porque además después corrigió con humildad. Fíjense nada más, con humildad en el 4 dice, los que estaban presentes dijeron, al sumo sacerdote de Dios injurias. Dice, Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a tu príncipe en tu pueblo. ¿Qué hizo Pablo? Lo reprendió con amor, le habló la verdad, porque eso no es pecado, ¿sí? Y después corrigió eso, y como sabía que era una autoridad, se enteró que era una autoridad, aún siendo un fariseo, aún siendo un hijo del diablo, el mismo Pablo, ¿quién era? Se humilló, tuvo espíritu de humildad, mansedumbre, reconoció. ¿Por qué? Porque ese es el fruto del Espíritu Santo, al reconocer. Primero reprendió, ¿sí? Y ya después reconoció su error, pero sin pecar. Y si pecó, si llegó a pecar, que lo dudo porque le estaba diciendo la verdad a un hijo del diablo, le dijo la verdad, pero también después se humilló y reconoció su falta. Para después en el versículo 7 causar lo que es la disensión. Les empezó a predicar y fue cuando ellos empezaron entre ellos a tener disensión, porque ellos siempre estaban en contra unos de otros de lo que ellos dijeran. O sea que al final tenían la ley, pero no la obedecían, y esto causó disensión entre ellos. Y podemos ver también en 1 Corintios 11:19. Amén. Son ejemplos que nos da la palabra de Dios de lo que trae disensión. Dice 1 Corintios 11:19, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestas entre vosotros los que son aprobados. Amén, así es. Si tú vas a predicar la verdad en tu casa, en donde sea, caminas el evangelio de Jesucristo, de los apóstoles, si tú vives una vida santa en el temor de Dios y hablas la verdad, vas a causar disensiones, y es necesario que esto suceda. Es necesario que esto suceda porque la palabra de Dios no lo dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se haga manifiesta entre vosotros los que son aprobados. Porque aquí vas a ser probado. Se te van a venir encima tus familiares, amigos, incluso la iglesia, por predicar la verdad. Y aquí vas a ser probado si entonces amas a Dios o no lo amas. Si tú estás preparado para hablar la verdad, o si eres un cobarde. Y si eres un hombre de Dios, o agradas al hombre o agradas a Dios. Nada ni nadie te va a mover de la verdad si tú estás caminando en el Espíritu, en la verdad. Como Pablo, que no tuvo miedo, ni pecó, pero estuvo
parado en la roca que es Jesucristo, hermanos. Amén, así es. Esta disensión que nos habla hermano Miguel, hermano, para que la podamos entender, es una disensión que Dios permite para que sean, como dice el Corintios 11, para que sean manifiestos, hermano, los que son aprobados, para que veamos quién es aprobado, para que se dé cuenta la gente y todos, hermanos, se den cuenta y delante de Dios, hermano, podamos ser aprobados también, porque como Pablo, hermano, cuando Pablo habló, ahí en el libro de Hechos habló y dijo la verdad, es porque lo mandaron a llamar, amén, habló la verdad. Pero la disensión, hermano, que habla Gálatas, la disensión que viene de la carne, que es, hermano, la oposición o la contrariedad en un pensamiento, hermano, en un pensamiento o propósito de otras personas, de una persona, hermano, o de Dios mismo, lleva a la murmuración. El libro de Números capítulo 12, te invito a que leas el capítulo 12 entero, solamente tiene 15 versículos, pero vamos a ver los primeros versículos. En Números 12, del 1 en adelante, hermano, la disensión lleva a la murmuración. ¿Por qué? Porque la disensión es contrariedad, hermano, de pensamientos o propósitos de una persona. El Señor tenía pensamientos con Moisés, tenía propósito con Moisés. Mira, dice María y Aarón hablaron contra Moisés. No hablaron hermano públicamente, hablaron en secreto. Hablaron entre ellos dos a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. María, hermano, y Aarón hablaron entre ellos y dijeron, el versículo 2, y dijeron, ¿solamente por Moisés habla Jehová? O solamente, como muchos en ese tiempo, ¿solamente Dios por medio puede hablar? O sea, mira, dice, ¿no habla también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Ya vi, hermano, ya vi en ellos contrariedad, ya vi, hermano, un pensamiento, hermano, de oposición. Ya no estaban de acuerdo con lo que el Señor había. ¿Por qué? Porque Moisés tomó una mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés habla Jehová? ¿No habla también por nosotros? Y lo oyó Jehová, el Señor escuchó. Cuando alguien, hermano, murmura de alguien que está sirviendo a Dios y que lo hace de todo corazón, Dios lo oye. Por eso, hermano, tú y yo, hermano, no tenemos que contender como lo veíamos anteriormente ahorita. No tenemos, hermano, Dios se encarga de eso. Mira, te lo digo con la Biblia. Y aquel varón, versículo 13, aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Versículo 4, luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, les dijo a los tres, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron a ellos tres. Entonces Jehová descendió en columna, dice, en la columna de la nube, y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mismo mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. En visión y en sueño, dice, no así a mi siervo Moisés, que él es fiel en toda mi casa. No así a mi siervo Moisés, que él es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá, dice, la apariencia de Jehová. ¿Por qué? Pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y he aquí estaba, dice, leprosa. Y vemos, hermano, más adelante, vamos a leerlo, y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que hace, dice, que nace muerto,
que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consuma su carne, dice. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego Jehová que la sanes ahora. Ella fue sanada, la sacaron, hermano, en los versículos más adelante dice que lo sacaron afuera, hermano, 7 días estuvo afuera, regresó y fue sana. Pero mira, lo que lleva, hermano, una disensión, lo que lleva, hermano, a que haya, hermano, oposición, haya una contrariedad en lo bíblico, en lo de Dios. Estos son los carnales, lo que habla Gálatas, lo que dice Corintios, hermano, capítulo 3, versículo 3, hermano, Corintios 11 y 19, hermano, es lo que habla. Que, hermano, estas personas que tenían disensión, estos carnales, hermano, se oponían a los pensamientos, hermano, a las decisiones de los apóstoles, se oponían, hermano, eran contrarios, hermano, a la palabra que se les predicaba, hermano, y eran, hermano, era eso, una carnalidad, era una carnicería siempre. Así que la palabra de Dios nos invita, hermano, a dejar, hermano, las disensiones, hermano, a un lado. Amén. Y sí, pues es que estas son las obras de la carne. Todo este pecado empezó desde Adán y Eva, y la verdad es que solamente Jesucristo es quien nos ayuda buscando las cosas de Dios, del Espíritu, porque uno así en el mundo que quiera dejar de hacer eso no va a poder. Así es. Yo en el mundo quería dejar de tomar, de pelear, de discutir, ¿sí? de contender y todo, pero no podía, no sabía ni controlarme. Entonces, llegando a Cristo, sí, no es fácil porque, pues, claro que todo en la vida tiene un sacrificio. Tú vas a estudiar y es un sacrificio, vas a buscar un buen trabajo y quieres salir adelante en la vida, es un sacrificio. Quieres triunfar en algún deporte, es un sacrificio. En lo que tú quieras hacer en la vida, es un sacrificio. Sí, pero aquí en Cristo es un sacrificio, pero con ayuda de Dios. Porque cuando vienes a Él humildemente, reconociendo tu condición de hombre, de ser humano, de mujer, de carne, y te humillas y le pides perdón, y le pides que te ayude, pero tú también golpeas tu carne, buscas obedecer las cosas de Dios, Dios te va a ayudar. En los caminos de Dios hay muchas maneras para golpear tu carne, uno es primero humillándote a Dios, reconociendo tu pecado, pidiéndole perdón. El siguiente es, pues empiezas a leer la palabra de Dios para que Él te empiece a instruir, hermano. Viene la oración, viene el ayuno, empiezas a obedecer. Y entonces, cuando tú golpeas tu carne, llegas al grado de meterla en ayuno, en sujetarla, porque ya entiendes el ayuno, ya entiendes la oración, ya estás buscando la obediencia, ¿sí? El temor de Dios, la santidad. En el ayuno golpeas tu carne y empiezas a dejar cosas que no te sirven, y mucho menos a Dios. En este caso, la carne, hermano. La carne. La gente orgullosa, que se enoja, empieza a ver en el ayuno, buscando la santidad, que siempre está de malas, que ya tiene que cambiar, que tiene que ser diferente. Entonces eso es lo hermoso de Dios. Porque si tú vienes en humildad, Dios te lo enseña, Él te ayuda, te lo enseña y te ayuda a cambiar eso. Por eso te invitamos a que busques a Dios de corazón, que golpees tu carne y que dejes todos estos temas de obras de la carne, en este caso ahorita las disensiones, porque también son obras de la carne. Y a causa del Evangelio vas a ver la disensión de muchos, que es lo que vino Jesús a traer disensión. Amén, así es. Así es, hermano. Amén, gloria a Dios, hermanos. Esperemos que se haya entendido, que también en tu casa, hermano, tomes el tiempo para escudriñarlo. Y Dios te va a enseñar más cosas, porque no solamente es esto, hay más cosas, hermano, que el Señor te muestra a través del estudio, de profundizar la palabra de Dios. Pero le damos gracias a Dios porque nos ha permitido compartir de esta palabra, hermano. Gracias a Dios, gracias a Dios por tu vida. A todos, hermanos, que se conectan, a todos los que comparten el video, gracias, hermanos, por su apoyo, gracias por estar ahí pendientes a la transmisión.
no es Miguel, no es Jesús, es Dios quien los lleva, hermano, a que escuchen la palabra. Dios les bendiga a todos, hermano. Gracias por todo. Recuerden compartir el video. Recuerden, hermano, invitar a más personas a que escuchen la palabra de Dios. Amén. Y que sean bendecidos por la palabra. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Mi hermano Jesús va a hacer una oración para despedirnos. Amén. Y darle gracias a Dios y a ustedes. Les amamos. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a darle gracias a Dios. Padre Celestial, en esta tarde, Señor, Señor, te damos gracias por ese tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por los hermanos y amigos que nos escuchan. Gracias por sus vidas. Gracias, Señor, bendito Dios, por sus familias. Bendito, Señor, oramos, Padre Celestial, mi Dios, por sus vidas, que tu palabra sea, bendito Dios, bendiciendo, Señor, sus vidas, bendiciendo su familia, Señor, fortaleciéndoles, Padre, aclarándoles, Señor, bendito Dios, la mente, Señor, si hay algo, bendito Dios, a lo mejor, bendito Dios, Padre Celestial, Señor, ahí, bendito Dios, una duda, Señor, tú acláraselas, bendito Dios, por medio de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo. Derrama de tu presencia sobre sus vidas, sobre sus hogares, bendito Dios. Si hay algún enfermo, Señor, ahí en casa, Padre, sánale, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Que puedan ellos, Señor, aumentar su fe, Padre eterno, que ellos puedan creer en la palabra, Señor, que tú dices, y estas señales seguirán los que creen en mi nombre, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Amén, Padre Celestial, oramos por cada enfermo, oramos por cada hombre, por cada mujer que empieza a ver, bendito Dios, Señor, esas transmisiones, Padre, y que empiece a escuchar tu palabra. Oramos que los guíes, Señor, hacia toda verdad y hacia toda justicia. Bendito Dios, derrama de tu Espíritu Santo, guíalos, bendito Dios. Abre, Señor, su entendimiento, llénalos de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por ese tiempo. Te damos la honra y la gloria, Señor, la alabanza, la adoración. Padre, tuyo es el honor, tuyo es el poder. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Y un comentario de parte de Dios, porque esto pasa. Si tú eres el único hijo o hija de Dios en tu casa y ves disensiones, no te preocupes, lo mismo le pasó a Jesús. Entonces quiere decir que vas bien. Nada más ora, ayuna, obedece a Dios por las almas, que tu casa se levante, tus amigos y demás. No te preocupes, eso es un indicio que vas bien, buscando la santidad y el temor de Dios. Si ves que todos se levantan contra ti, dale gloria a Dios. Amén. Sigue adelante, no desmayes y sigue, confía en Dios, porque por ti todos ellos pueden ser salvos. Amén. Dios te bendiga con tu caminar en Cristo, viendo en ti a Cristo. Amén. Te damos gracias, les amamos. Amén, hermanos, Dios los bendiga.